El año es 206 a.C. La dinastía Qin, el imperio que unificó China en solo 15 años, ha colapsado tras 4 de guerra civil. China existe como unidad política, pero está rota. Lo que viene a continuación será una de las épocas más extraordinarias de la historia humana. 400 años durante los cuales China no solo se estabilizará, sino que extenderá su influencia hasta los confines del mundo conocido. Por primera vez en la historia, 2 grandes civilizaciones, en extremos opuestos del continente euroasiático, comenzarán a intercambiar mercancías, ideas y cultura a través de miles de kilómetros de desiertos, montañas y estepas. Esto es la historia de la dinastía Han y de la primera globalización del mundo antiguo. Para entender lo que los Han construyeron, hay que entender lo que encontraron. Cuando la dinastía Qin cayó en el 207 a.C., China se fragmentó en facciones rivales que se disputaban el vacío de poder. De ese caos emergieron 2 hombres. Liu Bang, hijo de campesinos, exoficial menor del imperio Qin, carismático y pragmático, sin título de nobleza, sin ejército propio al principio. Y su rival, Xiang Yu, general brillante, aristócrata de sangre, comandante de los ejércitos más poderosos del momento. En términos militares, todo apuntaba a su victoria. Pero en la batalla de Gaixia, en el año 202 a.C., Liu Bang rodeó a Xiang Yu con una maniobra política y militar sin precedentes. El aristócrata, viendo la derrota, prefirió suicidarse a rendirse. Liu Bang se convirtió en el emperador Gaozu, fundador de la dinastía Han. Lo primero que hizo Liu Bang fue aprender del error de Qin. Qin había gobernado con extrema dureza. Los Han gobernaron con moderación calculada. Los impuestos se redujeron drásticamente. A los campesinos, base de la economía, se les dio tiempo para recuperarse. Las ejecuciones colectivas y los trabajos forzados masivos del periodo Qin quedaron abolidos. El código legal se simplificó. Según la tradición, Liu Bang proclamó al tomar el poder que las leyes de Qin quedaban reducidas a 3 artículos: no matar, no herir, no robar. El resultado fue un periodo de prosperidad creciente. Los graneros imperiales se llenaron. La población comenzó a crecer. Las ciudades se expandieron. Y el confucianismo, perseguido y quemado bajo Qin, fue restaurado como filosofía oficial del Estado. La armonía social y la virtud del gobernante volvieron al centro del sistema político chino. Los primeros emperadores Han consolidaron, pero fue el 7º, el emperador Wu, quien transformó. Wu Di gobernó durante 54 años, del 141 al 87 a.C. Es uno de los reinados más largos y consecuentes de la historia china. Bajo su mando, los ejércitos Han empujaron las fronteras más lejos que nunca. Al norte, contuvieron y debilitaron a los temibles Xiongnu. Al oeste, penetraron en Asia Central. Al sur, incorporaron el norte de Vietnam. Al noreste, controlaron la península coreana. El imperio Han bajo Wu Di era comparable en extensión y población al imperio romano de la misma época. 2 colosales civilizaciones en extremos opuestos del mundo, desconocidas entre sí, simultáneamente en su apogeo. Y fue Wu Di quien tuvo la visión de mirar hacia el oeste, quien envió al explorador Zhang Qian para encontrar aliados y, sin saberlo, abrió el camino que conectaría a China con el resto del mundo. La ruta de la seda no fue diseñada por ningún planificador. No hubo una reunión en la que alguien dijera: construyamos una red comercial transcontinental.
Fue el resultado acumulado de miles de decisiones individuales de mercaderes, diplomáticos y aventureros que buscaban la mercancía del otro extremo del mundo. La ruta principal partía de Chang'an, la capital Han, y se dividía en dos grandes ramales para bordear el desierto de Taklamakan, uno por el norte, otro por el sur. Los dos volvían a unirse en Kashgar, en las laderas del Pamir. A partir de ahí, la ruta se internaba en lo que hoy es Afganistán, Irán e Irak, llegando a los grandes puertos del Mediterráneo: Antioquía, Tiro, Alejandría. En las grandes ciudades oasis, como Samarcanda o Merv, los mercaderes chinos raramente llegaban. El comercio funcionaba por etapas. Cada tramo era controlado por diferentes pueblos: los partos en Persia, los sogdianos en Asia Central, los nabateos en Arabia. Lo que hacía única a la ruta de la seda no era su longitud, sino su ramificación. No era un camino, era una red de caminos que conectaba docenas de civilizaciones simultáneamente. Un comerciante que saliera de Chang'an y llegara a Antioquía habría viajado más de 7.000 kilómetros. El viaje completo duraba entre 6 meses y varios años. ¿Qué hacía que la seda valiera su peso en oro en el mundo antiguo? La textura, la ligereza, los colores que absorbía con una intensidad imposible para cualquier otra tela, y un misterio total sobre cómo se producía. Los chinos guardaron el secreto de la sericicultura durante siglos. La pena por exportar gusanos de seda o semillas de morera era la muerte, no solo para el infractor, sino para toda su familia. En Roma, la seda era tan cara que el Senado intentó prohibirla varias veces, considerándola un lujo indecente que estaba vaciando las arcas del imperio, con oro que iba directamente a China. Plinio el Viejo calculó que el Imperio Romano gastaba 100 millones de sestercios al año en importaciones de lujo de Oriente, principalmente seda china. El monopolio chino sobre la seda duró hasta el siglo VI después de Cristo, cuando, según la historia, 2 monjes nestorianos de regreso de China llegaron a Constantinopla con gusanos de seda vivos escondidos en sus bastones de bambú. Aunque se llama Ruta de la seda era solo uno de los muchos productos que circulaban por ella. De oriente a occidente viajaban pimienta y canela de India, lapislázuli de Afganistán, algodón de Persia, incienso de Arabia. Y de China, además de la seda, porcelana, té, bronce, laca y papel. Sobre todo papel, el invento que cambiaría la historia de la humanidad. En dirección contraria llegaban a China, vidrio romano, que los chinos no sabían fabricar con esa calidad, lana y lino, caballos de las estepas de Asia Central, que China necesitaba desesperadamente para sus ejércitos, oro y plata de Roma, y algo más difícil de cuantificar, pero más importante que cualquier mercancía: ideas, religiones, técnicas, enfermedades, palabras. La ruta de la seda fue el primer gran motor de globalización cultural en la historia humana. A principios de la Era Común, hacia el año 1 después de Cristo, los 2 imperios más grandes del mundo eran el Han y el Romano. Juntos controlaban más de la mitad de la población mundial. Juntos representaban el pico de la civilización humana de su época. Y sin embargo, casi no sabían que el otro existía. Los romanos tenían un nombre para China: Sérica, el país de la seda. Los chinos llamaban a Roma Daquín, el Gran Qin. Ambos sabían que al final de la ruta había una gran civilización. Ninguno sabía exactamente cómo era. Las similitudes entre ambos imperios son llamativas. Ambos construyeron grandes murallas para protegerse de los bárbaros del norte. Ambos tenían ejércitos profesionales y altamente organizados. Ambos desarrollaron sistemas legales sofisticados. Ambos construyeron extensas redes de carreteras. El Imperio Parto, situado entre ambos, actuó durante siglos como intermediario comercial y, de forma deliberada, impidió el contacto directo entre Roma y China para mantener su posición privilegiada en la ruta. Las monedas romanas han aparecido en excavaciones arqueológicas en China.
Las sedas chinas se encontraron en tumbas romanas. Si la seda fue el producto que hizo famosa a la ruta, el papel fue el invento que la hizo posible administrativamente. Cai Lun, oficial de la corte Han, perfeccionó el proceso de fabricación del papel en torno al año 105 después de Cristo. Corteza de árbol, redes de pesca viejas, trapos, todo podía convertirse en papel. Antes del papel, China escribía en tablillas de bambú o en seda. Una sola tablilla pesaba mucho. La seda costaba una fortuna. El papel era ligero, barato y fácil de producir en grandes cantidades. Zhang Heng, astrónomo y matemático Han, inventó el primer sismógrafo de la historia en el año 132 después de Cristo. Un elegante artilugio de bronce con un péndulo interior que, cuando la tierra temblaba, hacía caer una pequeña bola en la dirección del terremoto. Los Han también desarrollaron el collar de caballo moderno, que permitía a los caballos tirar del pecho en lugar del cuello. Esto triplicó la capacidad de carga de los animales de tiro. Europa no adoptaría este diseño hasta el siglo IX después de Cristo. Y en Chang'an, el emperador Wu fundó la Academia Imperial Taixue, la primera universidad estatal de la historia. En su apogeo, llegó a tener más de 30.000 estudiantes estudiando los clásicos confucianos para ser admitidos en la administración del imperio. Pero antes de que existiera la ruta de la seda como ruta comercial, hubo un hombre que la recorrió por primera vez. En el año 139 a.C., el emperador Wu envió a un oficial llamado Shang Qian al oeste con una misión diplomática: encontrar a los Yuezhi, un pueblo desplazado por los Xiongnu, y convencerlos de aliarse con China contra su enemigo común. Casi inmediatamente después de salir de la frontera china, Shang Qian fue capturado por los Xiongnu. Pasó 10 años prisionero en la estepa. Lo casaron con una mujer Xiongnu. Tuvo hijos. Y cuando finalmente escapó, no regresó a China. Continuó hacia el oeste para cumplir su misión. Llegó a los reinos de Asia Central que habían sido fundados por los sucesores de Alejandro Magno: Bactriana, Partia, Fergana, pueblos que habían visto a griegos y persas, pero nunca a chinos. No encontró a los Yuezhi. Durante todo el período Han, la gran preocupación del norte no era ningún estado sedentario. Era un pueblo nómada que vive sobre su caballo, los Xiongnu. Los Xiongnu eran guerreros de una movilidad imposible para los ejércitos chinos. Podían aparecer en cualquier punto de la frontera, saquear y desaparecer en la estepa antes de que llegaran los refuerzos. Los primeros emperadores Han, reconociendo que no podían vencerlos militarmente, adoptaron una estrategia de apaciguamiento. Enviaban princesas imperiales como esposas al Chanyu, el líder Xiongnu. Enviaban seda, vino y grano como tributo anual. Era una paz comprada y humillante para un imperio que se consideraba el centro del mundo. El emperador Wu cambió esa política radicalmente. Invirtió masivamente en caballería, en caballos de sangre de Asia Central y en nuevas tácticas ofensivas. La ruta de la seda no solo transportaba mercancías, transportaba ideas. Y ninguna idea viajó más lejos ni tuvo consecuencias más profundas que el budismo. El budismo nació en India en el siglo V a.C. Llegó a China durante el periodo Han, en algún momento del siglo I después de Cristo. La tradición dice que el emperador Ming de Han soñó con una figura dorada flotando hacia él desde el oeste. Sus consejeros interpretaron que era el Buda. Uno de los legados más duraderos de los Han no fue una muralla ni una ruta comercial. Fue una idea: que los cargos del gobierno deben ganarse por mérito, no por herencia. El sistema de exámenes imperiales nació durante los Han. Cualquier hombre, sin importar su origen social, podía estudiar los clásicos confucianos y presentarse al examen. Los que superaban las pruebas accedían a la administración del Estado. Era una meritocracia imperfecta. Solo los que podían permitirse años de estudio sin trabajar podían presentarse. Pero era radicalmente más abierta que cualquier sistema europeo de la misma época. Este sistema de exámenes sobrevivió a los Han. Sobrevivió a todas las dinastías siguientes. Funcionó en China,
con modificaciones, hasta 1905. A principios de la Era Común, la dinastía Han sufrió una crisis que casi la destruyó. Wang Mang, pariente de la familia imperial, acumuló poder progresivamente y en el año 9 después de Cristo usurpó el trono. Proclamó una nueva dinastía, la Qin. Sus reformas eran ambiciosas. Intentó nacionalizar la tierra, abolir la esclavitud, controlar los precios. Todas ideas adelantadas a su tiempo. Y todas fracasaron catastróficamente, porque no tenía la estructura administrativa para implementarlas. El hambre, las inundaciones del río Amarillo y la resistencia de las élites desencadenaron rebeliones en todo el imperio. En el año 23 después de Cristo, Wang Mang murió en el caos. Un descendiente lejano de la familia Han, Liu Xiu, reunificó el imperio en el año 25 y estableció su capital en Luoyang. Comenzaba el Han Oriental. Mientras la ruta de la seda terrestre dominaba el comercio continental, los Han desarrollaron una segunda ruta igualmente importante, la marítima. Desde los puertos del sur de China, especialmente Guangzhou, partían barcos cargados de seda y porcelana hacia el sudeste asiático. Los marineros Han aprovechaban los vientos de los monzones para navegar por el Océano Índico. En verano, los vientos soplaban del suroeste hacia India. En invierno, del noreste de vuelta. Esos vientos estacionales convertían el Océano Índico en una autopista marítima, y los comerciantes de toda la región los habían dominado desde hacía siglos. En los puertos de la costa de Malabar, en el suroeste de India, los mercaderes chinos intercambiaban seda por pimienta, que era en India tan abundante y barata como el trigo en China, pero tan valiosa en Roma que se usaba literalmente como moneda. Las fuentes chinas del periodo Han mencionan embajadas llegadas de Daquín, Roma, por vía marítima. Una de ellas, en el año 166 después de Cristo, dice traer un mensaje del rey Andún. Los historiadores creen que era Marco Aurelio. Los Han fueron observadores sistemáticos del cielo. Sus astrónomos registraron eclipses, cometas y novas con una precisión que ha permitido a los astrónomos modernos reconstruir el cielo de hace 2000 años. El catálogo estelar Han identificaba más de 2500 estrellas. Sus tablas de movimiento lunar y planetario tenían una exactitud que Europa no alcanzaría hasta el Renacimiento. La medicina Han también avanzó de forma sistemática. El clásico de medicina interna del emperador amarillo, compilado durante este periodo, sentó las bases de la medicina tradicional china que sigue practicándose hoy. La acupuntura, la herbología y el diagnóstico por el pulso fueron codificados como sistemas médicos coherentes durante la dinastía Han. Y Sima Qian, el gran historiador de Han, escribió las Memorias Históricas, 130 capítulos que narran la historia completa de China desde sus orígenes míticos hasta su época. Es la primera gran obra de historiografía sistemática del mundo chino, comparable a Tucídides en Grecia o Tito Livio en Roma. El final de los Han llegó lentamente, como suelen llegar los finales de los grandes imperios. Los eunucos de la corte, que habían comenzado como sirvientes personales del emperador, acumularon poder progresivamente hasta controlar el acceso al trono entre sí. En el siglo II después de Cristo, algunos emperadores Han eran niños manipulados por facciones de eunucos enfrentadas entre sí. En el año 184 después de Cristo, una catástrofe sacudió el imperio. La rebelión de los turbantes amarillos. Un movimiento religioso y social de campesinos empobrecidos se convirtió en la mayor insurrección de la historia Han. 360.000 rebeldes en 4 meses. El imperio tardó un año en suprimirla militarmente, pero el precio fue darles poder a los generales locales, que ya no lo soltarían. En los años siguientes, el poder central se desintegró. El hombre que dominó los últimos años del imperio Han fue Cao Cao. General brillante, poeta, político astuto, controló al emperador Jian durante décadas sin eliminarlo, usando su nombre para dar legitimidad a sus propias decisiones. En el año 220 después de Cristo, el hijo de Cao Cao, Cao Pi, ya no necesitó esa ficción.
El emperador Jian abdicó formalmente. La dinastía Han terminó. 426 años, el imperio más largo y más estable de la historia china hasta ese momento. Desapareció sin una batalla final decisiva. Simplemente se disolvió en sí mismo. China se dividió en el periodo de los tres reinos, Wei, Shu y Wu. 3 siglos de fragmentación y guerra seguirían antes de que China volviera a estar unificada. Pero el legado de los Han es imposible de sobreestimar. El 92% de los ciudadanos de la República Popular China se identifican hoy como Han, no como chinos, como Han. El grupo étnico mayoritario de China lleva el nombre de esta dinastía de hace 2000 años. La iniciativa china de infraestructura global del siglo XXI, los proyectos de la nueva ruta de la seda, que están conectando China con Europa, África y Asia, llevan ese nombre de forma deliberada, porque la idea original tiene 2000 años. El papel que permitió preservar el conocimiento humano, la brújula que permitió navegar los océanos, la pólvora que transformó la guerra, la imprenta que democratizó el acceso al saber. Todas estas invenciones chinas llegaron a Europa a través de las rutas que los Han ayudaron a abrir. La modernidad, en parte, comenzó en la China Han. La ruta de la seda duró casi 1500 años como red comercial activa, pero su legado más profundo no fue económico. Fue la demostración de que las civilizaciones no son entidades cerradas, que el contacto entre culturas distintas, aunque sea imperfecto, indirecto y lleno de malentendidos, produce algo que ninguna puede producir sola. Una tela de seda Han conservada en un museo de Roma. Una moneda romana encontrada en una tumba china. Un templo budista en China construido con técnicas de construcción gandharanas. Son los fragmentos de una conversación que duró 1000 años. Oriente y Occidente. 2 mundos que creyeron ser los centros del universo, que casi nunca se vieron cara a cara.